Historia de Keats, de Jack London. Keats vivió hace tiempo en la orilla del mar polar. Fue jefe de su pueblo durante muchos años prósperos y murió lleno de honores, con su nombre en la boca de los hombres. Vivió hace tanto tiempo que solo los viejos recuerdan su nombre y el cuento que conocieron de los ancianos que los habían precedido, y que los ancianos de tiempos venideros contarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta el final de los tiempos. Y la oscuridad del invierno, cuando los vientos del norte barren los hielos, el aire está lleno de blanco y ningún hombre se aventura a salir. Es el momento elegido para contar cómo Keats pasó el peor iglú del pueblo a ocupar el poder y situarse por encima de todos. Era un niño listo, cuenta la historia, sano y fuerte, y había visto 13 soles de acuerdo con su cómputo del tiempo, porque cada invierno el sol deja la tierra en la oscuridad, y al año siguiente un sol nuevo regresa para que los hombres se calienten otra vez y se miren a la cara. El padre de Keats había sido un hombre muy valiente, pero había muerto en época de hambruna cuando intentaba salvar la vida de su pueblo cazando un gran oso polar. Empujado por su ansiedad, había luchado cuerpo a cuerpo con el oso, y éste le había roto los huesos. Pero el oso tenía mucha carne, y su pueblo se salvó. Keats era su único hijo, y después de eso, Keats vivió solo con su madre. Pero la gente tiene tendencia al olvido, y olvidaron la hazaña del padre de Keats. Y dado que éste era solo un chico, y su madre solo era una mujer, también se olvidaron rápidamente de ellos, y no pasó mucho tiempo antes de que vivieran en el más sencillo de todos los iglús. Una noche se celebró un consejo en el gran iglú de Closwan, el jefe, y fue entonces cuando Keats mostró la sangre que corría por sus venas y la hombría que enderezaba su espalda. Con la dignidad de un adulto, se puso en pie y esperó a que se hiciera el silencio y se extinguiera el murmullo de voces. Es cierto que a mí y a mi madre se nos da una ración de carne, dijo, pero muchas veces es carne pasada y dura, y además tiene muchos huesos. Los cazadores, tanto los canosos como los entrecanos, los jóvenes como los valientes, se quedaron estupefactos. Jamás se había visto nada semejante. Un niño que hablaba como un hombre y les decía cosas desagradables a la cara. Pero con voz firme y aire seco, Keats prosiguió. Digo estas palabras porque sé que mi padre, Bot, era un gran cazador. Se cuenta que Bot traía a casa más carne que los dos mejores cazadores, que con sus propias manos se ocupaban de repartirla y que con sus propios ojos vigilaba que la última vieja y el último viejo recibieran una porción justa. Gritaron los hombres. Echad al chico, enviadlo a la cama. Los críos no pueden hablar a los hombres ni a los ancianos de barba gris. Keats esperó tranquilo hasta que el alboroto se extinguió. Tú tienes mujer, Glut, dijo, y hablas en su nombre, y tú también, Masud. Además tienes madre y hablas por ellas dos. Mi madre no tiene a nadie, solo me tiene a mí, por eso hablo. Como digo, aunque Bot esté muerto porque casó con demasiado entusiasmo, es justo que yo, que soy su hijo, y que Ikega, que es mi madre y fue su mujer, tengamos carne abundante mientras la tribu tenga carne abundante. Yo, Keats, el hijo de Bot, he hablado. Se sentó con los oídos bien alerta a la marea de protesta e indignación que habían suscitado sus palabras. «Un niño hablando en un consejo», murmuró el viejo Utglut. «Los niños que todavía no andan van a decirnos a nosotros, los hombres, lo que tenemos que hacer», preguntó Masud en voz alta. «¿Soy hombre del que se pueda burlar el primer chico que pide carne?» La rabia iba en aumento. Le ordenaron que se fuera a la cama, lo amenazaron con que se quedaría sin carne y le prometieron una paliza por su osadía. Los ojos de Keats
lanzaron destellos y la sangre empezó a bombearle con fuerza bajo la piel. En medio de los insultos, se puso en pie de un brinco. «Escuchadme, hombres», gritó. «No volveré a hablar en el consejo. No volveré hasta que vengan los hombres y me digan, Ketch, puedes hablar, nos parece bien y es nuestro deseo. Esta es mi última palabra. Bot, mi padre, fue un gran cazador. Yo, su hijo, también iré y cazaré la carne que coma. Y sabed ahora que la división de lo que case será justa, y ninguna viuda ni ninguna persona débil llorará por la noche por falta de carne, mientras los hombres fuertes gruñen con dolor porque han comido demasiado. Y en los días venideros, los hombres fuertes que comen demasiado tendrán que avergonzarse. Yo, Ketch, he dicho». Salió del iglú entre risas de burla y abucheos, pero no le temblaba la mandíbula y se fue sin mirar a derecha ni izquierda. Al siguiente día bordeó la orilla, ahí donde el hielo y la tierra se encuentran. Quienes lo vieron marchar advirtieron que llevaba un arco con una buena provisión de flechas de hueso en forma de arpón, y sobre el hombro tenía la lanza de cazar de su padre. Rieron y comentaron mucho el acontecimiento. Era un hecho sin precedentes. Los niños de su edad nunca habían ido a cazar, y mucho menos solos. Algunos negaron con la cabeza y murmuraron profecías, y las mujeres miraron con pena a Ikega, que tenía una expresión grave y triste. «Volverá pronto», le dijeron para animarla. «Deja que se vaya, le enseñará una lección», dijeron los cazadores. «No tardará en volver, y a su regreso, durante días estará dócil y hablará con sumisión». Pero pasó un día, pasó otro, al tercero se desencadenó una tremenda tormenta, y Ketch no volvió. Ikega se arrancó el pelo y se untó el rostro con hollín de foca en señal de duelo, y las mujeres increparon a los hombres, diciéndoles que habían tratado mal a un muchacho y lo habían enviado a la muerte, y los hombres no contestaron, dispuestos a ir en busca del chico en cuanto amainara. Sin embargo, a la mañana siguiente temprano, Ketch entró a grandes zancadas en el pueblo, pero no llegó avergonzado. Llevaba sobre los hombros una carga de carne recién cazada, y andaba con paso altivo y hablaba con voz arrogante. «Id, hombres, con los perros y los trineos, y seguid mi pista durante casi un día», dijo. «Hay mucha carne sobre el hielo, una osa y dos osesnos de tamaño mediano». Ikega estaba radiante de alegría, pero él recibió sus efusiones como un hombre, diciendo: «Vamos, Ikega, vamos a comer, y después quiero dormir, porque estoy cansado». Y entró en su iglú, comió abundantemente, y después durmió durante 20 horas seguidas. Al principio hubo muchas dudas y discusiones. La caza del oso polar es muy peligrosa, pero lo es 3 veces más, y 3 veces 3, matar a una madre osa con sus osenos. Los hombres no podían creer que un muchacho como Ketch, y sin ayuda, hubiera conseguido tan gran maravilla. Pero las mujeres hablaban de la pieza recién cazada que había traído sobre la espalda, y aquello fue un argumento abrumador contra la incredulidad. Así que, al final, partieron, gruñendo y diciendo que, probablemente, si así era el caso, se habría olvidado de trocear los animales. En el norte es muy importante que se despiecen en cuanto se mata el animal. Si no, la carne se congela hasta tal punto que destroza el filo del cuchillo más afilado, y es difícil cargar sobre un trineo y acarrear a un oso de 130 kilos. Pero cuando llegaron al lugar, encontraron no solo los animales muertos, cosa que dudaban, sino que Ketch había descuartizado los animales como un verdadero cazador y había extraído las entrañas. Así empezó el misterio de Ketch, un misterio que se fue haciendo cada vez más profundo con el paso de los días. En su siguiente viaje, mató a un oso joven, casi adulto, y en el siguiente a un oso grande y su compañera.
Solía pasar fuera 3 o 4 días, aunque no era extraño que estuviera fuera, en el hielo, una semana. Siempre rechazaba toda compañía en esas expediciones y la gente se maravillaba. ¿Cómo lo hace?, se preguntaban. No lleva perro y los perros son de gran ayuda. ¿Por qué solo cazas osos?, se atrevió una vez a preguntarle Klaus Kuan, y Ketz dio la respuesta adecuada. Es bien sabido que hay más carne en el oso, pero en el pueblo también se hablaba de brujería. Caza con espíritus malignos, decían algunos, que lo recompensan. ¿Qué otra explicación podría haber, si no es que caza con los espíritus malignos? Podría suceder que no fueran malignos sino benignos esos espíritus, decían otros. Ya se sabe que su padre era un cazador poderoso, y si su padre caza con él para enseñarle la técnica y la paciencia, quién sabe. Sin embargo, su éxito prosiguió y con frecuencia los cazadores menos hábiles se ocupaban de acarrear lo que él cazaba, y era justo en la división de lo obtenido. De la misma manera que había hecho su padre antes que él, se ocupaba de que la última anciana y el último anciano recibieran una porción justa y no se quedaba con más de lo que necesitaba. Y precisamente por eso, y por su mérito como cazador, lo miraban con respeto, incluso con reverencia, y se hablaba de hacerlo jefe después del viejo Klaus Kuan. Debido a lo que había hecho, esperaban que apareciera de nuevo en el consejo, pero nunca apareció, y les dio vergüenza pedírselo. Estoy pensando en construirme un iglú, dijo un día a Klotz, Kuan y a varios cazadores. Será un iglú grande en el que Ikega y yo podamos estar cómodos. Bien, asintieron con aire grave. Pero no tengo tiempo. Mi ocupación es cazar, y me lleva todo el tiempo. De modo que es justo que los hombres y las mujeres del pueblo que comen de mi casa me construyan un iglú. Y así fue como se construyó el iglú, en una escala generosa que superaba incluso la vivienda de Klaus Kuan. Ketz y su madre se trasladaron allí, y fue la primera vez que, desde la muerte de Bot, la mujer disfrutaba de prosperidad. No era sólo una prosperidad material, ya que, debido a su maravilloso hijo y a la posición que él le había dado, empezaron a considerarla como la primera mujer del pueblo, y las mujeres iban a visitarla, a pedirle consejo y citaban sus sabias palabras cuando surgían disputas entre ellas o con los hombres. Pero el misterio de las maravillosas cacerías de Ketz era lo que más los inquietaba, y un día Glut lo acusó directamente de brujería. Se dice que tratas con espíritus del mal que te pagan con la caza como recompensa, dijo Glut con aire ominoso. ¿No es buena la carne?, preguntó Ketz a modo de respuesta. ¿Se ha puesto alguien enfermo por comerla? Entonces, ¿cómo puedes saber que tiene que ver con la brujería? ¿O se te ocurre pensarlo en la oscuridad, simplemente porque te consume la envidia? Y Glut se retiró desconcertado, y las mujeres se rieron de él mientras se alejaba. Pero en el consejo una noche, después de larga deliberación, se decidió poner espías tras sus huellas cuando saliera a cazar para aprender sus métodos. Así pues, en su siguiente viaje, Bin y Van, dos jóvenes de los más hábiles cazadores, lo siguieron con mucho cuidado para no ser descubiertos. Regresaron a los 5 días con los ojos fuera de las órbitas y las lenguas temblorosas para contar lo que habían visto. El consejo se convocó rápidamente en casa de Klaus Kuan y Bin empezó a contar. Hermanos, tal como se nos encargó, hemos seguido las huellas de Ketz y con astucia viajamos para que no nos viera. Y a mediados del primer día se encontró un gran oso macho. Era un oso muy grande. El más grande, corroboró Van, y prosiguió. Pero el oso no tenía ganas de luchar, porque dio media vuelta y avanzó lentamente sobre el hielo. Eso fue lo que vimos desde las rocas que había a la orilla. El oso vino hacia nosotros, y tras él llegó Ketz, sin ningún miedo, y le gritó palabras desagradables al oso, y agitó los brazos e hizo mucho ruido. Al final, el oso se enfadó y se alzó sobre las patas traseras y aulló. Pero Ketz
se acercó hasta él. «Ketch se acercó al oso», dijo Bean, continuando con la historia. El oso echó a correr detrás de él y Ketch salió corriendo. Pero mientras corría dejó caer una bolita sobre el hielo, y el oso se detuvo, la olió y se la comió. Y Ketch siguió corriendo y dejando caer bolitas, y el oso siguió comiéndoselas. Se oyeron exclamaciones y gritos de duda, y Utglut expresó abiertamente su incredulidad. «Los vimos con nuestros propios ojos», afirmó Bean. «Sí, con nuestros propios ojos», aseguró Van. Y siguió igual hasta que el oso se levantó de repente y gritó de dolor mientras agitaba las patas delanteras como un loco. Y Ketch siguió corriendo sobre el hielo a una distancia segura, pero el oso no se fijaba en él, ocupado de las bolitas que tenía dentro. Sí, dentro, lo interrumpió Bean, porque se arañaba y saltaba sobre el hielo como un cachorro juguetón. Pero por el modo en que gruñía y gemía, estaba claro que no jugaba, sino que le dolía. Nunca había visto nada parecido. No, nunca se vio nada parecido, prosiguió Van. Y además, era un oso muy grande. Brujería, sugirió Utglut. No lo sé, replicó Van. Te cuento solo lo que han contemplado mis ojos. Y al cabo de un rato, el oso se sintió débil y cansado, porque era muy pesado y había saltado con mucha violencia y siguió por la orilla, moviendo la cabeza de lado a lado, sentándose una y otra vez para gruñir y gemir. Y Ketch siguió al oso y nosotros seguimos a Ketch. Y durante ese día y los 3 días siguientes lo seguimos. El oso fue debilitándose, sin dejar de gemir de dolor. «Era un hechizo», exclamó Utglut. «Seguro que era un hechizo. Podría serlo». Y Bean relevó a Van. El oso caminaba sin rumbo, ahora hacia aquí y luego hacia allá, retrocediendo y describiendo un círculo, de manera que al final estaba cerca del lugar donde Ketch lo había encontrado. Pero en ese momento estaba ya bastante enfermo, el oso, y no podía seguir avanzando, de modo que Ketch se acercó y le clavó la lanza para rematarlo. «¿Y entonces qué pasó?», preguntó Coscuan. «Entonces dejamos a Ketch desollando al oso y volvimos corriendo para contar la noticia de la caza. Y la tarde de ese mismo día, las mujeres acarrearon la carne del oso, mientras los hombres se reunieron en un consejo. Cuando llegó Ketch, le enviaron un mensajero con el ruego de que asistiera al consejo. Pero él dijo como respuesta que tenía hambre y estaba cansado, y que su iglú era grande y cómodo y podía albergar a muchos hombres. Y la curiosidad de los hombres era tan fuerte que todo el consejo, Klaus Kuwan el primero, se levantó y se dirigió al iglú de Ketch. Estaba comiendo, pero lo recibió con respeto y los hizo sentar de acuerdo con su rango. Y Keiga estaba tan orgullosa como avergonzada, pero Ketch parecía sentirse cómodo. Klaus Kuwan recitó la información que les habían traído Bean y Van, y al terminar, dijo con voz grave: «Ketch, te exigimos una explicación sobre tu manera de cazar. ¿Es cosa de magia?». Ketch alzó la vista y sonrió. «No, Klaus Kuwan, los niños no saben de brujas, y yo no sé nada. Solo me he inventado un sistema para cazar el oso del hielo. Eso es todo. Es cosa de cabeza, no cosa de brujos. ¿Y podría utilizarlo cualquier hombre? Cualquiera». Se hizo un largo silencio. Los hombres se miraron y Ketch siguió comiendo. «¿Y querrías contárnoslo, Ketch?», preguntó finalmente Klaus Kuwan con voz trémula. «Sí, os lo contaré». Ketch terminó de chupar el tuétano de un hueso y se puso en pie. «Es muy sencillo, mirad». Cogió una delgada tira de un hueso de ballena y se lo mostró. Los extremos eran finos como agujas. Hizo una bola con el hueso hasta que le desapareció en la mano. Después la tiró de repente y, como con un resorte, se desplegó de nuevo. Cogió después un poco de grasa de ballena. Así se hace. Se coge una bola de grasa de ballena y se hace un hueco. En el hueco se mete el hueso de ballena bien apretado y el hueco se tapa con un poco más de grasa.
Después se deja afuera para que se hiele con forma de bolita. El oso se come la bolita, la grasa se funde y el hueso de ballena, con sus puntas afiladas, se despliega. El oso se pone enfermo y cuando está muy enfermo, lo matas con la lanza. Es muy sencillo. Y Glut exclamó, ¡Oh! Y Klos Kuwan dijo, ¡Ah! Todos dijeron una cosa u otra y todos comprendieron. Y esta es la historia de Ketz, que vivió hace mucho tiempo en la orilla del mar polar, y como se dedicaba a la habilidad de la mente y no a la habilidad de los encantamientos, pasó del más humilde Iglut a ser el jefe de su aldea, y, según se cuenta, durante toda su vida, su tribu fue próspera, y no hubo viuda ni persona débil que llorara por la noche porque no tenía carne.